Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Día 88. Trampas, pruebas y tentaciones. Ahai Gohil fue criado como hindú y trabajaba en el negocio familiar vendiendo periódicos en el norte de Londres. A la edad de 21 años contrajo psoriasis, eh, una enfermedad crónica de la piel. Su peso bajó de 73 kilogramos a 47. La enfermedad estaba en todo su cuerpo, desde la cabeza a los pies. Perdió a todos sus amigos, su esposa y su hijo lo abandonaron. Él quería morir. Mientras Ahai agonizaba en el hospital, clamó a Dios. Buscó en su armario y encontró una Biblia. La abrió en el Salmo 38, precisamente el Salmo de hoy. Cada uno de los versículos le pareció relevante. Pidió a Dios que lo sanara. Entonces cayó en un sueño profundo. A la mañana siguiente estaba completamente sano. Su piel era nueva como la de un bebé y su vida cambió rotundamente. Volvió a reunirse con su hijo. Lo entrevisté en una de las reuniones en nuestra iglesia HTV, en donde declaró: cada día lo vivo para Jesús. La vida no es una travesía llena de calma. Enfrentarás muchos desafíos. Sea lo que sea que estés enfrentando hoy, Dios es capaz de rescatarte. En los pasajes de hoy vemos ejemplos de trampas, pruebas y tentaciones y veremos cómo manejarlos. Bueno, el primer texto que vamos a estudiar el día de hoy es el Salmo capítulo 38 del versículos 1 al 12. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo de David, el cual pide a Dios que se acuerde de él. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro, y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, tú sabes lo que anhelo. Oyes todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente. Se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y mis amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampas para matarme. Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme. Se pasan el día maquinando su traición. Trampas. Número 1. David sabía lo que era padecer una enfermedad. Estoy ardiendo de fiebre. No hay nada sano en mi cuerpo. Versículo 7. Estas son algunas de las palabras que tocaron una fibra sensible en Ahai cuando leyó este salmo en su cama del hospital. David también sabía lo que era fracasar. Dios lo convenció de su pecado. Sobre mí ha caído tu mano. Por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Hasta la luz de mis ojos se apaga. Versículos 2 al 5, el 8 y el 10. Además de todo, David tenía que lidiar con la oposición. Estaba rodeado de gente que quería ver su caída. Escribió: tienden trampas los que quieren matarme, maquinan mi ruina los que buscan mi mal, y todo el día urden engaños. Versículo 12. Pero en medio de estas trampas y sus propias fallas y dificultades, David clamó a Dios. Sabía que era capaz de perdonarlo, rescatarlo y sanarlo. Sin importar cuáles sean tus fallos o dificultades que estés enfrentando hoy, quiero decirte que también puedes llevarlas a Dios en oración. Vamos a orar en este momento. Señor, clamo a ti hoy. Perdona mi pecado, sana mi cuerpo y rescátame de las trampas
que han puesto en mi camino. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 35. Jesús resucita al hijo de una viuda. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús fue a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su padre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Jesús y Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido de ropa costosa? No. La gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Número 2. Pruebas. Cada persona que conoces y cada situación que enfrentas son en cierto sentido una prueba. Entonces, ¿cómo responderás a las necesidades de la gente que te rodea y las situaciones en las que te encuentres? Lo primero que hay que analizar es las necesidades de los demás. Estuve a cargo del funeral de un joven que murió de cáncer a la edad de 30 años. Vi a su madre, una amiga nuestra, por más de 3 décadas, que estaba junto al ataúd de su único hijo. Entendí cómo, cuando Jesús vio a la mujer en el pasaje de hoy, que estaba en una situación similar, se compadeció de ella. Versículo 13. Jesús tenía el poder y la autoridad para resucitar a su hijo, pero aún así debía tener la valentía de avanzar en fe y hacerlo. Todos tenemos que movernos dentro de los límites de nuestra propia fe. Responder a este tipo de situaciones puede ser realmente una prueba.
Equivocarse podría ser pastoralmente desastroso. Ciertamente no recomiendo hacer lo que hizo Jesús a menos que tenga su autoridad, su poder, fe y una instrucción directa de Dios. Pero debemos buscar las palabras justas y las respuestas indicadas para quienes están en necesidad. Todo lo que hagamos debe estar motivado por la compasión. Jesús es capaz de decir: vaya y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Versículo 22. Puede que no seas capaz de decir todas estas cosas, pero puedes orar por los enfermos y ciertamente proclamar las buenas noticias a los pobres. Número 2 allí, críticas. A pesar de que Jesús estaba haciendo algo extraordinario, maravilloso y transformando vidas, no era aceptado por todos. Los líderes religiosos de la época obraron rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Versículo 30. Levantaron falsas acusaciones contra Juan el Bautista y también contra Jesús. La manera en que respondas a las críticas constituye otra prueba. Jesús dijo: porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y ustedes dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente mala, de mala fama, y de los que cobran impuestos para Roma. Versículos 33 y 34. Jesús dijo que es casi imposible evitar las críticas. Como señaló Aristóteles, la única manera de evitar las críticas es no hacer nada, ni decir nada, ni ser nada. No importa lo que hagas, algunas personas encontrarán errores, pero Jesús no se amedrantaba por las críticas. Afirma: pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Quizá quería expresar que al final la sabiduría y las acciones de Jesús serán probadas por los resultados, o como dice la versión en inglés de Message, la prueba del pudín está en el comer. Versículo 35. Jesús y Juan el Bautista eran muy distinguidos, pero ambos eran hijos de sabiduría. Vamos a orar. Señor, ayúdame hoy con cada persona que encuentre a tener las palabras adecuadas, a llevar las buenas noticias de salvación, a tener un corazón compasivo y buscar ministrar a los demás, así como Jesús lo hizo. Bueno, ahora vamos a leer Números, capítulos desde el 23, versículo 27 hasta el 26, 11. Dice así: entonces el rey Balac le dijo a Balaam: ven, te llevaré a un lugar más, quizás esto agrade a Dios y te permita maldecirlo desde allí. Así que Balac llevó a Balaam a la cima del monte Peor, con vista a la tierra baldía. Allí Balaam le dijo de nuevo a Balac: constrúyeme 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que yo los sacrifique. Entonces Balac hizo lo que Balaam le pidió y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Finalmente, Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob. Qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extiende ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedro junto a las aguas. Agua fluirá de tus cántaros, su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agag, su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto, para ellos es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como león, Israel se agazapa y se tiende, como a una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que bendice a Israel, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam y en señal del ojo
palmeó las manos y gritó: yo te llamé para maldecir a mis enemigos, en cambio los han bendecido 3 veces. Fuera de aquí ahora mismo, vuelve a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. Balaam le dijo a Balac: ¿no recuerdas lo que expliqué a tus mensajeros? Dije: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. Ahora me regreso a mi propia gente, pero primero déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro. Últimos mensajes de Balaam. Balaam dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios y del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos en el futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Sed. Tomará posesión de Edom y a Seir, su enemigo, lo conquistará, mientras Israel marcha adelante en triunfo. Un gobernante se levantará en Jacob que destruirá a los sobrevivientes de Ar. Luego Balaam miró hacia el pueblo de Amalec y dio este mensaje: Amalec fue la más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción. Después miró hacia los ceneos y transmitió el siguiente mensaje: su casa está segura, su nido entre las rocas, pero los ceneos serán destruidos cuando Asiria los lleve cautivos. Balaam concluyó sus mensajes con estas palabras: ¡ay! ¿Quién puede sobrevivir a menos que Dios lo disponga? Naves vendrán de las costas de Chipre y oprimirán a Siria y afligirán a Geber, pero ellos también serán destruidos por completo. Entonces Balaam se fue y regresó a su casa. Balac también se fue y tomó su camino. Números 25. Moab seduce a Israel. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acacías, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió a culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes debe quitarle la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal Peor. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. Así que el Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo del sacerdocio, pues es su celo por mí, su Dios. Él purificó a Israel y los hizo justos ante mí. El israelita que murió con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salú, jefe de la familia de la tribu de Simeón. La mujer se llamaba Cosbi, hija de Sur, jefe de un clan madianita. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ataca a los madianitas y destrúyelos, porque los agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal Peor. Y también por causa de Cosbi, hija de un jefe madianita, que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en Peor. Capítulo 26. Segundo registro de las tropas de Israel.
Una vez que pasó la plaga, el Señor le dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: registren por familias los nombres de los guerreros de toda la comunidad israelita. Anoten en una lista a todos los hombres de 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Así que allí en las llanuras de Moab, junto al río del Jordán, frente a Jericó, Moisés y el sacerdote Eleazar dieron las siguientes instrucciones a los jefes de Israel: anoten en una lista a todos los hombres de Israel de 20 años o más, así como el Señor lo ordenó a Moisés. Este es el registro de todos los descendientes de Israel que salieron de Egipto. Tribu de Rubén, estos eran los clanes de los descendientes de los hijos de Rubén, el hijo mayor de Jacob. El clan Anoquita, nombrado así por su antepasado Anoc. El clan Faluita, nombrado así por su antepasado Falú. El clan Esronita, nombrado así por su antepasado Esrón. El clan Carmita, nombrado así por su antepasado Carmi. Esos eran los clanes de Rubén. Sus tropas registradas sumaron 43.730 hombres. Falú fue el antepasado de Eliab y Eliab fue el padre de Nemuel, Natán y Abirab. Datán y Abirab son los mismos jefes de la comunidad que conspiraron contra Moisés y Aarón junto con Coré cuando se rebelaron contra el Señor. Pero la tierra abrió su boca y se los tragó juntamente con Coré, y el fuego devoró a 250 de sus seguidores. Esto sirvió de advertencia a la nación entera de Israel. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron ese día. Número 3. Tentaciones. Los acontecimientos que leemos en estos pasajes son una señal de advertencia, capítulo 26, versículo 10. Como hemos visto cuando Pablo escribe sobre las tentaciones, allá en la primera carta a Corintios, capítulo 10, se refiere a esta sección del libro de Números y dice que lo que está escrito aquí es una advertencia. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12 en la Dios habla hoy. Entonces, ¿de qué se nos advierte? ¿Cuáles son esas tentaciones? La primera tentación es la hechicería. Hechicería, a veces traducido como adivinación, significa volverse a los poderes mágicos sobrenaturales que no vienen de Dios para encontrar algo o hacer que algo ocurra. Hoy vemos el uso de horóscopos, cartas de tarot, adivino, tablas Ouija, quiromancia y muchas cosas más. La gente quiere saber lo que ocurre y especialmente en épocas de crisis se vuelven hacia estos métodos que están muy mal. La vida de Balaam fue una mezcla curiosa. Por momentos fue capaz de obrar bajo la inspiración del Espíritu de Dios, como lo deja claro en Números capítulo 24, versículo 2. Expresó una de las profecías mesiánicas más grandes: una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. De Jacob saldrá un soberano. Versículos 17 y 19. Lo podemos ver también en Mateo 2, del 1 al 10. Jesús se describe a sí mismo como la brillante estrella de la mañana, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. No obstante, Balaam es condenado en el Nuevo Testamento. Aquí vemos el porqué. Era un hechicero, normalmente recibía dinero por sus conjuros, Números capítulo 22, versículo 7, y había sido remunerado con creces por su brujería, Números 24, 11. Los momentos en que operaba bajo el Espíritu de Dios fueron excepciones. Hubo ocasiones cuando no recurrió a la hechicería como otras veces, versículo 1. Segunda situación o tentación, la inmoralidad. El pueblo cayó en inmoralidad sexual mientras los israelitas acampaban en Sitín. Comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, capítulo 25, versículo 1. Vino el juicio de Dios sobre ellos y en especial en uno de sus líderes, Zimri, jefe de una familia de la tribu de Simeón, versículo 14. La inmoralidad sexual no es una tentación en la que estén exentos los líderes de las iglesias. Si los líderes fallan, es aún más grave y perjudicial, en parte debido a la influencia que ejercen. Otra tentación son los sustitutos de Dios.
El pueblo fue infiel a Dios, adoraron y se inclinaron ante otros dioses, se unieron al culto de Baal Peor, versículo 3 y versículo 5. Los ídolos son muchos más que estatuas erigidas para otros dioses. Los ídolos son sustitutos de Dios, son creados de cosas a las que servimos como número uno en nuestra vida, en lugar de servir al Creador, como lo muestra Romanos 1:25. El apóstol Pablo nos advierte de los peligros de caer en las mismas tentaciones, pero concluye con estas palabras de aliento: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que ustedes pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Está allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, en la Dios habla hoy. Vamos a orar. Padre mío, ayúdame a permanecer firme en medio de las tentaciones del enemigo. Que nunca haga nada que lleve a deshonrar el nombre de Jesús. Oro para que tu nombre sea glorificado en todo lo que yo haga. Ahora vamos con el comentario de la pastora Pipa, quien hace referencia al primer texto que leímos de Lucas 7, del 11 al 35. Aquí vemos la compasión y el poder extraordinarios de Jesús. Esta madre, cuyo hijo acaba de morir, también era viuda. Ya habría experimentado un dolor profundo cuando murió su esposo. Seguramente también estaría desamparada, pues no había quien proveyera para ella ni su familia. No había ninguna ayuda del Estado. Qué gozo tan sobreabundante tuvo que haber cuando su hijo fue resucitado y Jesús se lo devolvió. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y las voces de este podcast son Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.